Un saludo cordial a todos y todas ustedes. Vayamos viendo también sobre la base del texto de George Sadi, el liberalismo, especialmente en dos miradas, la idea del radicalismo filosófico y las discusiones y sus consecuencias en torno al liberalismo moderno. A ver, la relación contra la filosofía de los derechos naturales, que comenzó con Rousseau, Burke, recibió su primera exposición sistemática de Hegel, no superada de ninguna manera. La tradición del individualismo, que constituía la principal tendencia del pensamiento político a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Por el contrario, esta filosofía produjo sus principales consecuencias en el siglo XIX. Su historia fue un ejemplo de la paradoja a la que Hegel era tan aficionado, que una filosofía está plenamente desarrollada en sus detalles y aplicaciones solo cuando sus principios esenciales son dados por supuestos y en esa medida se han quedado retrasados en su desarrollo especulativo. Los principios de la era revolucionaria expresados claramente por primera vez por Locke, expuestos en grandes manifiestos políticos por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y de las declaraciones de los derechos de la Revolución Francesa y Norteamericana, presumían ideales políticos que en el siglo XIX parecían invocados a una realización progresiva de la política de todos los países donde la cultura de Europa Occidental prevalecía y existía. Estos ideales incluían las libertades civiles, por ejemplo, la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación, de seguridad de la propiedad y el control de las instituciones políticas mediante una opinión pública informada. En todas partes parecía estos fines habrían de realizarse prácticamente mediante la adopción de formas de gobierno constitucional por la aceptación de las reglas siguientes y que el gobierno debe actuar dentro de los límites fijados por la ley. El centro de la autoridad política debe corresponder a los poderes legislativos, representativos y que todas las ramas de gobierno deben ser responsables ante un electorado que tendría a incluir a toda la población adulta. Estos ideales y este tipo de factor político para realizarlos habían sido defendidos en nombre de los derechos naturales y seguían resumiendo los propósitos y en sentido amplio las realizaciones del liberalismo del siglo XIX. En el centro de esta forma de pensamiento político hay un postulado fundamental acerca de la naturaleza del valor, es decir, que todo valor es inherente, en última instancia, a las satisfacciones y realizaciones de la personalidad humana. Era este postulado el que Kant había expresado con su famosa declaración acerca de que la moral consiste en tratar a las personas como fines y no como medios, y que Jefferson había afirmado cuando lo dijo que los gobiernos existen para proteger y realizar los derechos inalienables del hombre. Vayamos al principio de la mayor felicidad y qué implicancias tiene esto. A ver, la filosofía social de los radicales filosóficos era en esencia un programa de reformas legales, económicos y políticas relacionados
por el hecho de que todas se derivan del principio de la mayor felicidad para el mayor número. Sostenían que este principio era la única guía racional de la moral privada y la política pública, y la parte más teórica de su filosofía estaba destinada a ser más justamente aplicable este principio a los problemas prácticos. En realidad, ningún miembro del grupo, incluyendo el propio Bentham, era de ninguna manera notable por su originalidad filosófica, ni siquiera por una comprensión muy firme de los principios filosóficos. La manera formal y deductiva de la exposición que adoptaban daba la presencia de un sistema de su pensamiento que, sometido a un análisis, resulta engañoso. El orden en que aparecieron las diversas partes del sistema es significativo del hecho de que su relación era práctica más que lógica. Originalmente, en realidad casi hasta que cumplió 60 años, Bentham se interesó exclusivamente en las reformas legales y esperaba que éstas se realizaran más pronto mediante un despotismo ilustrado que a través del liberalismo político. En consecuencia, después de la publicación en 1789 de los principios de la moral y la legislación, prefirió dirigirse al público europeo, publicando en francés sus obras posteriores de jurisprudencia. No fue sino hasta 1820 cuando sus ideas volvieron a Inglaterra a través de la traducción de sus obras francesas o mediante la publicación de nuevas obras tales como La racionalidad de la justicia, que John Stuart Mill editó sus manuscritos y publicó en 1827. De manera similar, la teoría económica de los radicales filosóficos, que fue principalmente obra de Ricardo y se desarrolló sin ninguna relación estrecha con las reformas legales que interesaban a Bentham, se dirigió desde un principio hacia el fin práctico de liberar al comercio de las restricciones impuestas por arancel sobre los productos alimenticios y por las leyes de navegación. También estas reformas, como la reforma legal, solo podían lograrse rompiendo el monopolio político disputado por la clase terrateniente inglesa. Solo cuando objetivos prácticos tales como estos estuvieron en vías de realizarse, James Mill emprendió un análisis teórico de los principios psicológicos y filosóficos sobre los cuales el grupo había declarado fundarse siempre. El supuesto empirismo de los utilitaristas estaba lleno en realidad de presupuestos no analizados. El principio de la mayor felicidad era la ética y podía haber sido adoptado como había sido con frecuencia en el pasado, sin la psicología hedonista que se suponía lo fundaba, y las reformas apoyadas en nombre de la mayor felicidad solo estaban implícitas si el principio era complementado por un gran número de premisas sin relación con el sistema. El bosquejo general del pensamiento utilitario, parte de la economía, se anunciaba en la primera obra de Bentham, que fue publicada en 1776. Se trataba de una crítica. A través de ella contendía un ataque a la profesión legal y a la concepción Whig del gobierno inglés. Bentham declaraba así su mayor interés en la causa de las reformas legales y presentaba esquemáticamente la concepción que había de desarrollar después de una larga serie de libros de jurisprudencia. La explicación del derecho inglés por Blackstone decía: es cuando más simplemente
expositoria o, en el peor de los casos, es una apología del statu quo disfrazada de exposición. La verdadera función de la jurisprudencia es la censura, la crítica del sistema legal con vistas a su mejoramiento. Si ahondamos un poco más respecto a la teoría del derecho de venta, el principio de la mayor felicidad, según creía Bentham, colocaba en manos del legislador capaz un instrumento prácticamente universal. Con él puede fabricar el tejido de la felicidad a través de la razón y el derecho, porque aporta una teoría de la naturaleza humana con sus valoraciones y motivaciones que Bentham suponía aplicables a todos los tiempos y lugares. El legislador necesita saber solo las circunstancias especiales de tiempo y lugar que han producido costumbres y hábitos peculiares y puede controlar la conducta distribuyendo dolores y sanciones para producir los resultados más deseados. Las únicas limitaciones al método de Bentham reconocían eran psicológicas y éticas, que fijan por una parte lo que el derecho puede hacer y por otra lo que puede prudentemente tratar de hacer. En la naturaleza del caso, creían no puede haber limitaciones legales. Aún las limitaciones masivas impuestas por la costumbre largamente establecida o las instituciones por largo tiempo aceptadas eran concebidas por Bentham como psicológicas, puesto que consideraban a la costumbre y a las instituciones como simples hábitos. Como todos los hábitos, contienen muchas amenazas a un ajuste inteligente de los medios a los fines. Son la fuente de los tecnicismos y ficciones que en el principio de la mayor felicidad debía evitar. Esta desconfianza de la costumbre y su completa subordinación a la legislación eran las principales características de la jurisprudencia de Bentham. Con ellas se relacionaban una indiferencia o más bien un desprecio por la historia como factor de los estudios sociales. Desde el punto de vista de Bentham, la historia era en general un compendio de los crímenes y locuras de la humanidad. Este estado de ánimo fue quizá la razón principal de que su filosofía social pareciera anticuada en la segunda mitad del siglo XIX. Hasta su propio discípulo, John Stuart Mill, lo consideró como una debilidad e indudable, pues su frecuencia responsable de una comprensión superficial de las profundas diferencias entre los hombres formados dentro de diferentes herencias culturales. La jurisprudencia de Bentham, que no solo fue la más grande de sus obras, sino una de las realizaciones intelectuales más notables del siglo XIX, consistía en la aplicación sistemática del punto de vista que hemos bosquejado en todas las ramas del derecho civil, penal y al derecho procesal y la organización del sistema judicial. En todos los casos, sus fines eran críticos más que descriptivos, de censura más que de exposición, como lo había postulado en principio contra Blackstone. En todas las ramas de la jurisprudencia, pues distinguía lo que llamaba un método natural de un método técnico. Este consiste en tomar en su valor aparente la clasificación de los procedimientos técnicos aceptados por el derecho y encarnados en su terminología acostumbrada, sus autos y procesos. El efecto de esta jurisprudencia es cuando más reducir los conceptos legales de una especie de orden formal. Un método natural, por el contrario, concibe todas las prohibiciones legales
y todos los procedimientos para darles efecto en función de una utilidad como medios para lograr la mayor felicidad que el mayor número. El problema jurídico es esencialmente la asignación correcta de penas para producir los resultados deseados. Vayamos a la teoría económica de los comienzos del liberalismo. La filosofía liberal del derecho se inspiró casi totalmente en Bentham. Su teoría económica formó otra corriente de pensamiento liberal que debía poco a Bentham, pero que se parecía por sus fines y su punto de vista. Como las propias opiniones de Bentham sobre temas económicos se derivó de la riqueza de las naciones de Adam Smith. A esto se había añadido la obra de una generación de autores ingleses, casi como la de sus sucesores franceses de Quesnay y los fisiócratas. La economía clásica recibió su formulación más importante en los principios de economía política de David Ricardo, que incorpora la teoría de la población asociada al nombre de Malthus y también la teoría de la renta económica que Malthus había expuesto, a la que se ha ligado el propio nombre de Ricardo. La teoría surgió así como un estudio social independiente junto a la jurisprudencia de Bentham y al estudio de la política. Como estos, se pensaba que debían depender de las leyes generales de la naturaleza humana formulados por la psicología asociativa y hedonista aplicada por Bentham. De ahí que se propusiera expresar las leyes de cualquier sociedad económica independientemente del tiempo y lugar y sin referencia a las prescripciones señaladas por sistemas de derecho de gobierno. En su tono y punto de vista intelectual, pues la economía clásica está plenamente de acuerdo con la filosofía de Bentham. Era una especie de newtonismo social que consideraba a las instituciones y su historia como científicamente sin importancia, porque son reductibles a las formas de pensamiento y acción que pueden explicarse plenamente a través de simples leyes de la conducta individual. Este supuesto de que la economía y el gobierno son mutuamente independientes o solo indirectamente relacionados a través de la psicología individual, uno de los elementos más característicos en el punto de vista de los inicios del liberalismo. Es también el carácter que hace aparecer ahora a la economía clásica como gravemente superada. Esto se debe no solo al hecho de que la psicología asociativa era simplemente inadecuada al hecho de que la política de laissez-faire adoptada por los economistas liberales se hiciera cada vez más imposible de aplicar en los últimos años del siglo, aunque ambas afirmaciones son ciertas. El hecho fundamental, puesto cada vez más en evidencia por la psicología social y la antropología, es que tanto las instituciones políticas como las económicas son siempre factores relacionados en una cultura, y en las instituciones de una cultura conforman desde el nacimiento los caracteres innatos de los individuos que la componen. Cualquiera que sean las leyes de la conducta humana serán sin duda demasiado generales para corresponder a las prácticas de un tiempo o lugar determinado. Vayamos a la teoría política de los comienzos del liberalismo. La teoría política del radicalismo de Bentham tuvo menos importancia en la teoría jurídica de Bentham o en la economía clásica. En parte, esto se debió al hecho que el dogma de una economía capaz de regularse a sí misma dejaba al gobierno un papel de importancia muy limitado. También en parte se debió a que la dirección que debían seguir las reformas políticas liberales en Inglaterra había sido evidente por mucho tiempo
y que esas reformas surgían desde hacía tiempo. Evidentemente, el monopolio político de los intereses terratenientes en el Parlamento tenía que ser quebrantado para hacer posible la reforma legal o económica. James Mill, en su artículo publicado en el recién fundado órgano de los radicales, estimaba que efectivamente la Cámara de los Comunes era escogida por unas 200 familias, de las que el clero de la Iglesia establecida y la profesión legal eran realmente adjuntos. Entre los dos partidos políticos existentes no había prácticamente ninguna diferencia salvo el de la oposición, ya que tenía el patrocinio gozado por el que se encontraba en el poder sin modificar el monopolio que ambos disfrutaban. El gobierno inglés, denunciaba, era absolutamente un órgano de intereses de clase. Ambos partidos se presentaban una pequeña clase dominante, en su mayoría de terratenientes con alguna pequeña infiltración de influencia de los intereses financieros, sobre todo mediante el soborno. El remedio, suponía ingenuamente, consistía simplemente en extender la representación a toda la comunidad y especialmente a la clase media industrial. En el gran descubrimiento de los tiempos modernos, el sistema de representación se encontrará quizás la solución de todas las dificultades especulativas y prácticas. Los aspectos originales de la primitiva teoría política utilitarista fueron todos sugeridos por la jurisprudencia de Bentham y habían sido bosquejadas en torno a sus principales obras. Consistían en una extensión del derecho constitucional de las mismas ideas que empleaba en sus planes para la organización del sistema judicial. El principio fundamental es que el gobierno liberal no puede equipararse de un gobierno débil. Bentham consideraba los recursos de limitaciones legales a la soberanía, tales como las declaraciones de derechos, la separación de poderes y los controles y equilibrios, como confusos en la teoría y engañosos en la práctica, como los formalismos y tecnicismos en la ley. En consecuencia, aceptaba la plena soberanía del Parlamento y la necesidad de confiar en una opinión publicada, ilustrada, para asegurar la responsabilidad. La soberanía política descansaba en última instancia en el pueblo, porque sólo así coincide el interés del gobierno con el interés general. Para ser efectivo el interés del pueblo, creía en el sufragio universal con solo inhabilitaciones temporales, mientras la educación pudiera producir un electorado letrado. Y para ser al Parlamento responsable ante el electorado había reducido su vida legal a un año. La importancia de estas ideas políticas está no tanto en el hecho de que eran más radicales que cualquier idea política, ya que prácticamente durante la vida de Bentham, como el hecho de que este se saltaba, por así decirlo, sobre la fase del pensamiento liberal, que consideraba las limitaciones constitucionales como las principales garantías de libertad. Las concepciones del gobierno que había aplicado originalmente al despotismo ilustrado las aplicó entonces al liberalismo. Su fe en la ilustración era tal que no le preocupaba la posible tiranía de una mayoría. Como afirmó después Joan Stuart Mill, los primeros utilitaristas eran liberales, no tanto porque creían en la libertad, como porque creían en el buen gobierno. Veamos qué significaba dentro del liberalismo, esta vez modernizado,
los principios de los estudios o del estudio social. La teoría del liberalismo político y ético de Mill, desarrollada principalmente en su utilitarismo, el ensayo de libertad y representación gubernamental, permanecía en líneas generales dentro del círculo de temas e ideas propios de su tradición inglesa. Los importantes cambios que introdujo eran considerados erróneamente por él como enmiendas y adiciones, pero Mill creía también que había deficiencias generales en esta filosofía social y por su habitual amplitud de criterio trató de comprender y aplicar otros puntos de vista. Consideraba que estos defectos podían resumirse en dos principios. Primero, la política y la economía de la época de Bentham trataban de partir de unas cuantas leyes generales de la naturaleza humana, consideradas universalmente iguales en todo el tiempo y lugar directamente de la conducta política y económica de los hombres en las sociedades específicas en época determinada y dentro del mismo marco de sistemas concretos de legislación. Por eso, los viejos utilitaristas no habían reconocido suficientemente la importancia de las instituciones ni el hecho de que las instituciones son, por así decirlo, una tercera realidad entre la psicología individual y la práctica concreta de un tiempo en un lugar determinado. En segundo lugar, como las instituciones no eran reconocidas como realidades independientes, el factor del desarrollo o crecimiento histórico no recibía la importancia merecida. Mill asociaba ambas contribuciones a la filosofía social con influencias extranjeras, vagamente con el idealismo alemán y los seguidores y definitivamente con la filosofía de Augusto Comte. Lo que necesitaba y lo que Mill pensaba que aportaba Comte era una ciencia general de la sociedad para fundar ciencias más limitadas como la política y la economía y la formulación de una ley general de desarrollo social. Se trataba entonces de la sociología y la ley de las tres etapas. Estos tres proyectos de pensamiento social produjeron consecuencias importantes, pero entonces significaban más bien un cambio en el punto de vista, una realización específica. En cierto sentido, la filosofía de Comte fue una culminación de la especulación social que se había iniciado en la enigmática idea de desuso de la voluntad general, el concepto de la sociedad como un ente colectivo con sus propios caracteres y valores que supera los fines y voluntades de sus miembros. ¿Qué significa la revisión idealista del liberalismo? Esta revisión de la teoría liberal se realizó en las 2 décadas que siguieron a 1880 por los idealistas de Oxford, cuyo representante más importante era Thomas Hill Green, al menos en filosofía política. En los Estados Unidos se produjo en filosofía un movimiento análogo y relacionado con este, cuyo exponente más conocido fue Joyce. El pragmatismo de Dewey fue un desarrollo posterior al idealismo que desarrolló su liberalismo, pero rechazó su metafísica. Con excepción de Dewey, este grupo de pensadores apenas relacionados entre sí era calificado generalmente como neo-hegeliano, aunque en ningún sentido muy exacto se atribuye esta definición. Ciertamente, ninguno de ellos consideró nunca la dialéctica como un instrumento exacto de análisis lógico, como Hegel y Marx lo imaginaban. Algunos de ellos, efectivamente, se inclinaban al conservatismo en contraste con el liberalismo. Era un conservatismo que no rechazaba las instituciones políticas representativas, y los más radicales no se inclinaban a una teoría de la lucha de clases como lo de Marx.
que relacionaba su filosofía social con la de Hegel, sobre todo la idea general de que la naturaleza humana es fundamentalmente social. El idealismo de Oxford fue la culminación del vago conjunto de influencias intelectuales que venía de la tradición empírica británica, o fuera de esta en todo caso, principalmente de la filosofía alemana post-kantiana, y que se había asociado a los nombres de Coleridge y Karl Life. Pero existía una diferencia importante. Este idealismo original ser en gran medida una crítica del industrialismo y sus efectos sociales, nunca había sido liberal en su postura política. Lo que realizó Green podía describirse pues como una doble inversión de posiciones. Por una parte, atrajo para el liberalismo a un movimiento de pensamiento que habría de dominar a la filosofía angloamericana durante toda una generación al terminar el siglo. Por una parte, realizó el liberalismo para responder a la objeción válida de que como manifestación unilateral de intereses de clase había postulado una concepción de la libertad que, de hecho, sino de intención, equivalía a una indiferencia desconsiderada por la estabilidad y la seguridad sociales. En considerable medida, esta revisión solo tenía que hacer coherentes y explícitas las modificaciones mediante las cuales Mill había rechazado el individualismo y el egoísmo de toda forma de liberalismo de Beth. El propósito principal del idealismo era construir un sistema filosófico, mientras que el objetivo de dirigir un movimiento político era incidental. ¿Cuál será el significado actual del liberalismo? Una apreciación del sentido del liberalismo y su situación actual en la teoría política debe tomar en cuenta el hecho de que el término es empleado generalmente en dos sentidos. Uno más restringido y otro más general. Este uso no es arbitrario, sin embargo, puesto que existen razones históricas válidas para ambos, en un sentido más estrecho, el liberalismo significa una posición política intermedia entre el conservatismo y el socialismo, favorable a la reforma pero opuesta al radicalismo. En este sentido, se considera congruente con el punto de vista de que la clase media, más bien que con el de una aristocracia con intereses creados en el statu quo o de una clase trabajadora con una política de regulación o inclusive de sustitución de la empresa privada, este significado restringido del liberalismo es quizás más característico de la Europa continental que del empleo angloamericano del término. Los marxistas definen generalmente al liberalismo como una teoría política capitalista que postula el laissez-faire en lo económico y cuando menos la aproximación más factible al laissez-faire. En un sentido más amplio, se ha utilizado el término liberalismo como algo casi equivalente a lo que se llama popularmente democracia, en contraste con el comunismo o el fascismo. En el plano político, este sentido del liberalismo supone la conservación de las instituciones populares de gobierno, como el sufragio, las asambleas representativas y un poder ejecutivo responsable ante el electorado, pero significa más generalmente instituciones políticas que reconocen ciertos principios amplios de filosofía social y de moral política, cualquiera que sean los métodos de realización de los mismos. En este sentido, el liberalismo no puede identificarse naturalmente con la ideología de ninguna clase social ni con ningún programa limitado de reforma política. Puede decirse que es la culminación de toda una tradición política occidental o la forma secular de la civilización occidental. Por distantes que se encuentren estas dos acepciones del liberalismo, ambas se relacionan naturalmente con la historia del liberalismo en la política moderna.
En los comienzos de su historia, el liberalismo inglés fue literalmente un movimiento político de clase media, que reflejaba el esfuerzo de una clase industrial en ascenso por obtener una posición política consecuente con su creciente importancia en una economía que se industrializaba rápidamente. Su política se dirigía en gran medida a la abolición de las restricciones inoperantes a la industria y el comercio, y su opositora era una clase terrateniente cuyos intereses descansaban en el mantenimiento de esas restricciones. Laissez-faire no era un lema antinatural para un programa liberal. No es injusto afirmar que este primer liberalismo era doctrinario en su teoría y temerario en su política. Era doctrinario especialmente al sostener una psicología que era en gran medida una expresión estereotipada de conducta en un mercado competitivo, pero que aquel liberalismo consideraba una explicación científica de la naturaleza humana en general. Era temerario sobre todo porque pasaba por alto la destructividad social de un capitalismo no regulado y daba simplemente, por supuesto, un fundamento de seguridad y estabilidad sin la cual su propio programa de libertad política y económica habría sido posible. Exagerando el hecho de que la ley siempre limita la libertad, descuidaba el hecho más importante de que la libertad sin ley es imposible. No obstante, después de valorar estas críticas, es una burda exageración afirmar que inclusive el liberalismo en sus orígenes solo estuvo motivado por los intereses de una clase social. Suponer, por ejemplo, que los beneficios a largo plazo de las reformas legales de Bentham solo favorecieron a los ingleses de clase media. Además, aunque el laissez-faire era un dogma de la filosofía liberal, nunca abarcó todo el programa de la legislación liberal. La legislación laboral en Inglaterra data, según todos los cálculos, de 1802, y aunque fue más lentamente de lo debido, a fines del siglo XIX la legislación liberal significaba más bien legislación social que legislación destinada a implantar la competencia económica. Desde John Stuart Mill, ningún pensador liberal importante, salvo Herbert Spencer, defendió una doctrina que se aproximara ni siquiera a la laissez-faire. Identificar al liberalismo como una teoría puramente negativa de la relación entre el gobierno y la economía es una exageración tendenciosa que no vale la pena discutir. Un análisis racional de esta relación podía centrarse en esta cuestión. ¿En qué punto se convertiría la regulación de los negocios en un peligro para el liberalismo político? Porque un liberal puede abrigar razonablemente sus dudas. Y por lo tanto, establecer cálculos que le permitan ganar de alguna manera la mayor rentabilidad o utilidad.